Hola, ¿cómo están? Pues vamos a empezar con este nuevo tema, que es esquizofrenia o esquizofrenias, que es justamente el término más adecuado. Eh, la importancia o la relevancia de este tema es muy importante porque es el trastorno mental eh, principalmente reconocido, pero también pocas veces entendido por el personal médico, ¿no? Pensamos que cualquier paciente que tenga alguna pérdida, algún trastorno con la realidad, podríamos estar diagnosticando esquizofrenia o todos los pacientes del espectro psicótico podríamos estarlos mal diagnosticando como esquizofrenia. Entonces era muy importante para mí repasar este tema, ya que creo nuevamente es el tema más representativo de la visión clásica de la psiquiatría. Nuevamente mi nombre es Argel Burgo Martínez, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta. Bueno, pues vamos a hablar que aunque hablamos de esquizofrenia en singular, como si fuera justamente una sola enfermedad, la manera más correcta de entenderla sería como un grupo de trastornos con etiologías heterogéneas y que esto incluye pacientes cuyas presentaciones clínicas son diversas, por lo tanto la respuesta y la evolución al tratamiento son distintos. Los signos, los síntomas, son variables y abarcan cambios en la percepción, emoción, cognición, pensamiento y comportamiento de los pacientes y las pacientes que lo presentan. La expresión de estas manifestaciones es diferente en cada paciente y va a variar con el tiempo, pero el efecto de la enfermedad, como lo dejé en letras más grandes, siempre es grave y por lo general prolongado, es decir, es un padecimiento o un trastorno que nos estará acompañando el resto de la vida. Suele iniciar antes de los 25 años de edad y va a persistir, como lo decíamos, durante toda la vida de la persona afectada y no tiene un predominio en particular por alguna de las clases sociales. Debido al desconocimiento general de esta afección, tanto los pacientes como sus familias suelen recibir una mala atención. Eh, tiene, es un trastorno o un grupo de trastornos con un estigma importante y puede justamente recibir el ostracismo social por esta ignorancia generalizada sobre el trastorno. La esquizofrenia, vamos a ver que es uno de los trastornos mentales graves más habituales, pero la esencia de su naturaleza no la tenemos aún comprendida. Por lo tanto, pues vamos a definirla como un síndrome o como un grupo de esquizofrenias, como hemos dicho, o como el espectro de la esquizofrenia. Vamos a ver que a lo largo de la historia nosotros podemos encontrar desde etapas muy tempranas observarse pacientes que cuando leemos estos relatos en la literatura o en documentos históricos, podríamos asumir que son pacientes que tuvieron lo que hoy llamaríamos justamente esquizofrenia. Los médicos griegos describieron los delirios de grandeza, paranoia, deterioro de las funciones cognitivas y trastornos de la personalidad. Sin embargo, por la misma idea que se tenía históricamente de que la esquizofrenia era resultado o las personas con esquizofrenia tenían este mal debido a malas acciones, a castigos divinos, a cuestiones espirituales, mágicas, la manera de atenderlo tenía mucho más que ver con estas cuestiones místicas o religiosas que propiamente ser estudiada como una condición del cerebro y por lo tanto verlo desde la ciencia. No es hasta el siglo XIX que logramos justamente colocarlo en esta visión. Kraepelin fue el primero en que tradujo un término de Morel que se denominaba como demencia precoz. Y bueno, pues los vocablos en ese momento hacían énfasis, ¿no? En que había un cambio cognitivo, a lo cual le asumían la demencia, y un inicio temprano, es decir, eran personas jóvenes que perdían esta capacidad de distinguir, de pensar de manera adecuada y conforme a el contacto con la realidad. Esto es muy histórico, ¿no? Lauer es el que acuña el término propiamente ya de esquizofrenia y que sustituye a este término de demencia precoz en la bibliografía médica. Y bueno, vamos a ver que
vamos a ver que había presencia de alteraciones en las emociones, en el pensamiento y comportamiento de los pacientes con este trastorno. Y vamos a ver que él subraya la diferencia entre la demencia precoz de Kraepelin. La esquizofrenia no tenía por qué prestar una evolución. Identificó los síntomas fundamentales específicos de la esquizofrenia para desarrollar su teoría sobre las mismas de los internos de los pacientes, ¿de acuerdo? Sobre los síntomas de los pacientes internados. Entre los síntomas se encontraban los trastornos asociativos del pensamiento, el autismo y la ambivalencia. Estas se resumirían fácilmente como las 4 A's, que son las asociaciones laxas, una afectividad distorsionada, autismo y ambivalencia. ¿Cómo es que podemos explicar hoy en día la esquizofrenia? Si bien todavía no tenemos una respuesta completa y certera sobre qué es lo que causa la esquizofrenia, tenemos ciertas hipótesis. La primera, pues vamos a hablar justamente de los factores genéticos. Vamos a ver que la probabilidad de una persona a sufrir esquizofrenia está relacionada con la cercanía de parentesco con un pariente afectado, un pariente de primero o de segundo grado. En los casos de los gemelos monocigóticos que tienen un legado genético idéntico, se presenta aproximadamente un 50% de tasa de concordancia para la esquizofrenia. Esta tasa corresponde a 4 o 5 veces la tasa de concordancia en gemelos disigóticos o la tasa de incidencia encontrada en otros pacientes de primer grado, por ejemplo, hermanos, padres o hijos. Sin embargo, pues vamos a ver que los gemelos monocigóticos demuestran claramente el hecho de que las personas que son genéticamente vulnerables a la esquizofrenia no tienen por qué desarrollar inevitablemente esta enfermedad. Se ha visto justamente en estudios de gemelos monocigóticos que aunque uno de los hermanos de los gemelos desarrolla la enfermedad, van a estar implicados otros factores como son el entorno. De los factores bioquímicos, pues la mina más involucrada o la más representativa va a ser la dopamina. ¿Cómo es que estamos demostrando esta teoría? Pues vamos a ver que la formulación más simple nos dice que la esquizofrenia plantea que hay un trastorno tiene una actividad dopaminérgica excesiva. ¿Qué es lo que nos ayuda a sostener esta teoría? Bueno, pues de principio es que los medicamentos que nosotros ocupamos para tratar la esquizofrenia están relacionadas, estos antipsicóticos, con su capacidad para actuar como antagonistas del receptor de dopamina tipo 2, es decir, el receptor D2. En segundo lugar, las sustancias que aumentan la actividad dopaminérgica son psicomiméticas. Por lo tanto, favorecen la presentación de experiencias similares a las que ocurren en esquizofrenia. La liberación excesiva de dopamina en pacientes con esquizofrenia se ha relacionado con la gravedad de los síntomas psicóticos positivos, es decir, aquellos que francamente observamos y que se ven, ¿no?, en la conducta de los pacientes. Los estudios con tomografía por emisión de positrones, vamos a ver que los receptores de dopamina confirman un aumento de esos receptores en el núcleo caudado de los pacientes con esquizofrenia que no consumen ninguna sustancia. En algunos casos también se ha detectado el aumento de la concentración de dopamina en el núcleo amigdalino, la disminución de la densidad del transportador dopamina y el aumento de la cantidad de receptores de la dopamina de tipo 4 en la corteza entorrinal. Otra de las aminas que tendremos involucradas pues va a ser la serotonina. Vamos a ver que hoy en día hablamos de un exceso de serotonina, va a ser la causa de los síntomas tanto positivos como negativos de la esquizofrenia. La fuerte actividad antagonista de la serotonina, que se muestra por ejemplo en clozapina y otros antipsicóticos de segunda generación, unida a la eficacia real de clozapina para reducir síntomas positivos en los pacientes crónicos, ha dado validez a esta teoría. Otro de los neurotransmisores que nosotros podemos involucrar o justamente acercar a esta teoría es la noradrenalina. ¿Cuál es el síntoma que nos abre la puerta a esta posibilidad? Pues es la anedonia, que es esta alteración de la capacidad para demostrar satisfacción o disminución de la capacidad para experimentar placer. Y bueno, vamos a ver que se ha identificado durante mucho tiempo
como una de las características destacadas de la esquizofrenia. Parece que este aspecto del conjunto de síntomas de la esquizofrenia se podría explicar por el deterioro neuronal selectivo dentro del sistema neural de refuerzo de la noradrenalina. Sin embargo, los datos bioquímicos y farmacológicos que apoyan esta teoría no son concluyentes todavía. Dentro de las teorías de la neuropatología, vamos a ver que a finales del siglo XX, los investigadores hicieron importantes progresos al descubrir una posible base neuropatológica para la esquizofrenia, principalmente en el sistema límbico, en los núcleos basales, además de anomalías neuropatológicas o neuroquímicas en la corteza cerebral, el tálamo y el tronco encefálico. Vamos a ver que la pérdida de masa cerebral es muy habitual en el cerebro de las personas que padecen esquizofrenia. Y parece ser el resultado de la disminución de la densidad de los axones, las dendritas, y por lo tanto la sinapsis, que actúan como mediadores de las actividades asociativas del cerebro. Una de las teorías que apoya esta visión, pues es este fenómeno que ocurre durante la adolescencia y que es la llamada poda neuronal. Esta sustenta en la observación de los pacientes que estos pacientes suelen desarrollar los síntomas esquizofrénicos durante la adolescencia. Mantiene que la esquizofrenia es el resultado de una poda sináptica excesiva durante dicha fase del desarrollo. Ahora tenemos otras maneras o ocuparemos otras maneras de explicar. Aunque, como bien dice nuestro último párrafo, las teorías psicodinámicas parecen haber perdido o ya no ser tan actuales, vamos a ver que algunas observaciones de estas teorías pues nos pueden ayudar a entender la naturaleza y proceso de nuestros pacientes. Dice, si la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro, probablemente sea análoga a las enfermedades de otros órganos, por ejemplo, los infartos al miocardio, la diabetes, y cuya evolución está afectada por el estrés psicosocial. Por lo tanto, nosotros como médicos deberíamos tener en cuenta los factores psicosociales como los biológicos que afectan la esquizofrenia. Y entonces el trastorno, como hemos dicho, este trastorno afecta a cada paciente de manera particular. Por lo tanto, no tiene una psicología única. Y como decía yo al inicio de esta diapositiva, si bien hoy en día las teorías psicodinámicas han pasado de moda, vamos a ver que hay ciertas observaciones clínicas que pueden ayudar a los médicos actuales a comprender cómo la enfermedad puede afectar la mente del paciente. Es decir, cómo este inconsciente que se ha formado con las primeras etapas de desarrollo, con las experiencias tempranas, va a tener símbolos y, como veíamos en temas de tercer año y primer año, cómo entender la subjetividad de cada uno de los síntomas que presentan nuestros pacientes. Y en este caso, con la sintomatología que estaremos describiendo más adelante sobre los trastornos del pensamiento, las alteraciones de la percepción, veremos que justamente esta subjetividad se hace presente cuando somos testigos o valoramos estas alteraciones de la percepción. Cada delirio tiene particularidades y cada historia de nuestros pacientes podrá encajar en el desarrollo o en el símbolo o significado de estos síntomas. De acuerdo a las teorías del aprendizaje, los niños que acaban padeciendo esquizofrenia aprenden reacciones irracionales y maneras de pensar imitando a sus padres, que tienen sus propios problemas afectivos. En la teoría del aprendizaje, las relaciones interpersonales deficientes de las personas con esquizofrenia se desarrollan debido a las carencias de los modelos que han de seguir durante la infancia. Vamos a ver que si bien no tenemos una respuesta completa y concreta para explicar este trastorno, porque justamente no lo podemos llamar enfermedad debido a que no tenemos una etiología clara, lo que sí podemos ver es que la experiencia de cada uno de nuestros pacientes va a ser particular y tendrá que ver con justamente la particularidad y la singularidad de cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a diagnosticar que alguien entonces podríamos estarlo encajando en este diagnóstico de la esquizofrenia? De acuerdo con la clasificación de los trastornos mentales de su versión 5, existen
signos y síntomas clave que distinguen a la esquizofrenia, que son las alucinaciones, el delirio, el habla desorganizada, los comportamientos desorganizados y los síntomas negativos como son la apatía, la bulia y la anedonia. Estaremos revisando en nuestras diapositivas más adelante, pues justamente particularidades de cada uno de ellos. Pero antes de eso, vamos a revisar los subtipos de esquizofrenia que se tienen. La más común o la más conocida es esta esquizofrenia paranoide. Esta esquizofrenia paranoide se caracteriza por la preocupación por uno o más delirios o alucinaciones auditivas frecuentes. Por lo general, el tipo de esquizofrenia paranoide se suele caracterizar por la presencia de delirios de persecución o de grandeza. Los pacientes con esquizofrenia paranoide normalmente sufren el primer episodio de la enfermedad a una edad más avanzada que los pacientes con esquizofrenia catatónica o desorganizada. Recuerden que entre hombres y mujeres la esquizofrenia se presentará a más temprana edad en varones. Y bueno, vamos a ver que esta enfermedad suele manifestarse entre los 20 y los 30 años de edad. Suelen generalmente tener una vida social ya formada que puede ayudar durante el padecimiento. Los recursos del yo de estos pacientes con esquizofrenia paranoide suelen ser mayores que los de aquellos con esquizofrenia catatónica y desorganizada. Vamos a ver que la regresión de las facultades mentales, respuestas afectivas y comportamientos son menores en los pacientes con esquizofrenia paranoide que en aquellos con otro subtipo de esquizofrenia. En el subtipo paranoide, los sujetos suelen ser nerviosos, desconfiados, reservados. Recuerden que el pensamiento paranoide es un pensamiento que está teniendo la idea de que le van a hacer daño. Por lo tanto, si yo creo que me van a hacer daño, la respuesta en la conducta que voy a tener, pues es francamente hostil o agresiva. Pero a veces en situaciones sociales suelen comportarse como corresponde. La inteligencia de las zonas que están justamente encargadas de esto no se ven afectadas en la mayoría de los pacientes y suele permanecer intacta. El siguiente tipo que veremos es el tipo desorganizado. Y vamos a ver que aquí hay un comportamiento que justamente como lo dice, va a ser desinhibido, desorganizado, y esto es una regresión muy importante. Vamos a ver que este inicio es generalmente más temprano y suele tener lugar antes de los 25 años. Los pacientes afectados con este subtipo normalmente son activos, pero de un modo desorientado y nada constructivo, es decir, se mueven mucho, caminan, hablan, hacen actividades, pero sin llegar a un fin concreto. Su aspecto es desaliñado, su comportamiento social y sus respuestas afectivas son inadecuadas y es muy frecuente que se rían sin ningún motivo aparente. Estos pacientes se caracterizan por sonreír de forma burlona y hacen muecas incongruentes. Su comportamiento puede describirse como ridículo o necio. Un subtipo que es poco frecuente ya encontrar en la clínica gracias a la aparición de los medicamentos es el catatónico. La esquizofrenia catatónica, que era habitual hace varias décadas, ahora es muy rara tanto en Europa como en Norteamérica. ¿Cuál es el rasgo característico de este subtipo? Es una alteración importante de la actividad motora. Este problema puede causar estupor, negativismo, rigidez, excitación o catalepsia o adopción de posturas extrañas. Son como las estatuas de marfil. En ocasiones el paciente muestra alteraciones rápidas, pasando de un estado de excitación a uno de estupor. El cuadro asociado con esta afección se compone de movimientos estereotipados, manierismos y flexibilidad seria, que es esta capacidad de quedarse en una posición incómoda generalmente durante mucho tiempo. El mutismo es particularmente habitual. Durante la excitación catatónica, los pacientes necesitan mucha atención para evitar que se autolesionen o dañen a los demás. Debido a la desnutrición, agotamiento, hiperpirexia o autolesión, es posible que necesiten atención médica.
Ahora, tendremos otros tipos de otra clasificación, que será el tipo indiferenciado, que por lo general los pacientes que son claramente esquizofrénicos, pero no encajan de manera sencilla en uno o en otro tipo de esquizofrenia. Estos pacientes se incluyen en el subtipo de esquizofrenia indiferenciada. En el tipo residual, pues vamos a ver que está caracterizada por manifestaciones continuas de la alteración de la ausencia de un conjunto completo de síntomas activos o de síntomas suficientes para cumplir con el diagnóstico de otro tipo de esquizofrenia. En el tipo residual normalmente aparecen embotamiento afectivo, retraimiento social, comportamiento excéntrico, una manera de pensar ilógica y una leve asociación laxa de las ideas. Cuando se producen delirios o alucinaciones, o bien no se destacan, vamos a ver que van a estar acompañados por un fuerte afecto. Debido a su evolución, podremos estar clasificando otros dos tipos de esquizofrenia. Vamos a remarcar que hemos dicho que este es un trastorno que aparece al final de la adolescencia o el principio de la edad adulta. Vamos a ver que una minoría de pacientes pueden presentar esquizofrenia durante la infancia. Estos niños pueden generalmente tener problemas para ser diagnosticados. Especialmente hay que pensar o descartar un retraso mental y autismo. Necesitamos, en este caso, ciertamente ojos experimentados para poder llegar a estos diagnósticos. Como médicos internos probablemente les toque muy pocas veces estar en contacto con el proceso de diagnosticarlos, pero sí será importante que recuerden las características de comportamiento y cómo sería el examen mental de cada uno de sus pacientes. Los estudios recientes han determinado que el diagnóstico de esquizofrenia durante la infancia puede basarse en los mismos síntomas utilizados para la esquizofrenia en adultos. Entonces, si nosotros nos regresamos, ¿cuáles eran lo más importante? Pues las alucinaciones, delirio, habla desorganizada, comportamiento desorganizado y los síntomas negativos. Su inicio suele ser lento, la evolución tiende a ser crónica y el pronóstico en la mayoría de los casos pues es desfavorable. Del lado contrario, estaríamos revisando el término de esquizofrenia de inicio tardío. Y esta es un inicio con estos síntomas que hemos mencionado después de los 45 años. A diferencia de lo que tradicionalmente se observa en la esquizofrenia, esta suele ser más frecuente en mujeres y tiende a caracterizarse por un predominio de síntomas paranoides. Su pronóstico es favorable y normalmente los pacientes responden bien al tratamiento antipsicótico. Si nosotros hemos dicho que este es un cuadro o un trastorno que tiene un cuadro muy amplio o una presentación muy diversa, vamos a ver que será importante poder realizar un examen mental que describa al paciente con esquizofrenia o con alguna de estas esquizofrenias de manera precisa, para cuando alguien más le observe y al leer alguna de sus notas pueda imaginarse claramente o ver claramente a través de sus palabras la condición o el estado de estos pacientes. En la descripción general vamos a ver que el aspecto, como hemos dicho, puede variar. Algunos pacientes están encontrarse totalmente desaliñados, agitados, chillones, hasta arreglarse obsesivamente, contemplarlo silenciosamente o llegar incluso a un grado de inmovilidad, como es justamente en la catatónica. Entre estos dos polos, los enfermos pueden ser también muy habladores y adoptar posturas extrañas. Su comportamiento puede tornarse alterado o violento. Esto puede ser aparentemente sin provocación, aunque suele responder a sus alucinaciones. Por eso será muy importante que, como hemos remarcado en los temas previos, como por ejemplo en el de comunicación, estemos pendientes del mensaje que el cuerpo o la conducta del paciente está enviando. Porque como nosotros tenemos una percepción que no es la que corresponde al paciente, pudiera parecer que no vienen de la nada, pero siempre hay un detonante en la mente del paciente que favorecerá esta aparición de la agitación o de la agresividad.
Las clásicas, como decíamos, y que aparecen en el primer punto del diagnóstico, son las alteraciones perceptivas o alucinaciones. Vamos a ver que las experiencias alucinatorias de los enfermos con esquizofrenia pueden afectar a cualquiera de los 5 sentidos. Sin embargo, las más comunes y las más frecuentes son las auditivas, ya que muchos de los pacientes oyen voces que suelen ser generalmente amenazadoras, obscenas, acusatorias o insultantes. La mayoría de nuestros pacientes va a sufrir este tipo de alteraciones porque justamente pueden estarles insultando, humillando, y pues vamos a ver que en ocasiones puede haber más de una voz y estas suelen estar conversando entre ellas y alguna de ellas estar comentando la vida del paciente o su comportamiento. Las siguientes alucinaciones en frecuencia serían las visuales, después las táctiles y las olfativas realmente o gustativas son raras. Y generalmente nosotros tendríamos que pensar cuando estas están presentes, táctiles, olfatorias o gustativas, que pudiera haber algún trastorno neurológico o médico subyacente más allá que la esquizofrenia. Por eso es importante observar al paciente, no solamente la presencia de las alteraciones de la percepción, sino también cuál es la explicación que ellos le dan, cómo está el pensamiento, cómo están las ideas. Podemos observar más frecuentemente ideas delirantes y que pueden aparecer durante las fases activas del trastorno, pero también se pueden dar en las fases prodrómicas cuando los síntomas bajan o pareciera que no hay ningún síntoma y en los francos periodos de remisión. Siempre que aparezcan ideas delirantes o alucinaciones, el médico, ustedes como médicos deben contemplar la posibilidad de que la causa de los síntomas sea el consumo de fármacos o drogas. Hay que hacer una historia clínica completa y en el caso de poder realizarse, pues justamente estudios para comprobar. Incluso dice cuando se haya diagnosticado al paciente con esquizofrenia. Vamos a ver que no es nada infrecuente que nuestros pacientes con este trastorno puedan estar consumiendo sustancias, principalmente alcohol, pero en algunos casos algunas otras sustancias y favorezcan el incremento de sintomatología. El pensamiento de nuestros pacientes, vamos a ver que generalmente tiene muchos trastornos y que bueno, vamos a ver que puede ser difícil para algunos médicos y estudiantes que no estén tan familiarizados con este tipo de pacientes. Sin embargo, es importante entender que este trastorno o el trastorno del pensamiento puede ser el principal, es el principal y es de los primeros que aparece, pero como el pensamiento no se ve sino es a través del habla, puede pasar durante mucho tiempo inadvertido y no estarlo presentando de manera explícita. La división de los trastornos en alteraciones del contenido del pensamiento y de la forma del pensamiento es una manera de esclarecerlos, ¿de acuerdo? Cómo están pensando y qué están pensando. Referiendo al contenido del pensamiento, vamos a ver que las alteraciones del contenido del pensamiento en los pacientes esquizofrénicos reflejan sus ideas, creencias e interpretaciones de los estímulos. Los delirios son el ejemplo más obvio de un trastorno del contenido del pensamiento, que pueden ser muy diversos. A veces justamente pueden creer que los persiguen, pueden creer que ellos son grandes o que tienen conexiones o relaciones más íntimas con personas importantes. Pueden creerse religiosos, ¿de acuerdo? Como ser hijos de Dios o ser Dios mismo, enviados especiales, ¿de acuerdo? O somáticos, creer que su cuerpo ha sido tomado por algún extraterrestre o que algún ente lo está tomando, que su cuerpo no es el suyo o su mano, sus piernas, no la reconocen como parte de sí mismos, ¿de acuerdo? Ahora, recuerden que eso es lo contenido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que está pensando? Ahora lo que vamos a revisar rápidamente, que esto nos sirve también un poquito de repaso para para un tema que no vimos francamente, que es el examen mental. Vamos a ver que los trastornos formales del pensamiento se pueden observar como, pues, oyendo a nuestro paciente. El pensamiento, la única manera que nosotros tenemos de observarlo es con lo que las personas hablan o escriben. Estos trastornos pueden abarcar asociaciones laxas de ideas, descarrilamiento, la incoherencia, la tangencialidad, la circunstancialidad, la creación de neologismos, que serían nuevas palabras, la ecolalia,
verbigeración, esquizofasia y el mutismo. Como justamente observamos que alguien que estaba llevando una idea correcta, pensemos en este del descarrilamiento, pareciera que el proceso de pensamiento va sobre una línea y de repente se nos pierde. Habla incoherente, justamente que no tiene correlación con lo que te decía previamente. Tangencialidad, se aleja del punto del que nosotros quisiéramos acercar. Circunstancialidad es da vueltas, da vueltas, da vueltas, ¿de acuerdo? Y habla de justamente las circunstancias o situaciones alrededor del evento que se cuestiona y no llegan y no llegan. La ecolalia es la repetición, ¿de acuerdo? Tendríamos que cuestionarnos cómo es que vamos a estar pensando. Si bien es un trastorno que estará presente a lo largo de la vida de este paciente, pues tenemos algunos a los que estos pacientes podrían ser pacientes funcionales que lleven una vida prácticamente normal. Y tenemos de un lado los factores de buen pronóstico, que sería un inicio tardío, entre más tarde se presente en la vida, mejor le va a ir al paciente, tendrá más redes de apoyo, más inteligencia que permitirá tener alguna profesión o algún trabajo formal. Si hay factores desencadenantes evidentes, es decir, después de una pérdida, después de una ruptura, después de un accidente, de inicio agudo, antecedentes premórbidos sociales, sexuales y laborales positivos, es decir, llegó a tener amistades, inició vida sexual o no necesariamente activa, sino encuentros o sí, se vinculó y llegó a tener responsabilidades como trabajo. Si hay síntomas de trastornos afectivos, especialmente de trastornos depresivos, si está casado, antecedentes familiares de trastornos del estado de ánimo, sistemas de apoyo de calidad y síntomas positivos. ¿Cuáles son, del lado contrario, nuestros factores de mal pronóstico, las características que nos dirían un mal pronóstico? Pues si inició a muy temprana edad, entre más chicos empiecen, peor es el pronóstico. Ausencia de factores desencadenantes, no hay nada que se identifique si en algún momento empezó a cambiar y fue detectable por él o por la familia. Es inicio gradual, no tiene antecedentes premórbidos de amigos, de relaciones románticas o sexuales, y pues no logró establecer o iniciar una vida laboral. Retraimiento y comportamiento autista. Cuando escuchamos las historias clásicas de estos pacientes, es una mamá que nos cuenta que su hijo, sobre todo como decíamos varones, nunca tuvo amigos, no salía, se la pasaba en su cuarto, y a veces se puede confundir con una adolescencia regular o normal. Solteros, divorciados o viudos, eso es también un factor de mal pronóstico. Antecedentes familiares de esquizofrenia. Sistemas de apoyo de mala calidad, síntomas negativos, signos y síntomas neurológicos, antecedentes de traumatismo perinatal, sin remisiones, que no han logrado tener remisiones en 3 años del cuadro de los síntomas, muchas recaídas y antecedentes de agresividad. ¿Cómo es que vamos a estar tratando a la esquizofrenia? Pues el tratamiento, como sabemos, pues van a ser antipsicóticos. Y vamos a ver que es muy importante que no olvidemos ver a los pacientes como entes biopsicosociales. Vamos a ver que es importante darles psicoeducación a la familia, explicarles que este es un trastorno médico como cualquier otro trastorno, como cualquier otra enfermedad en medicina, que necesita atención, que encadenarlos o llevarlos a tratamientos solamente para quitarles el susto, el embrujo, los demonios que pudieran creer que están dentro, pues no es suficiente. Es decir, no nos vamos a pelear con las creencias de los familiares, pero sí es importante insistir que también se debe seguir el tratamiento médico. Hay que dar psicoterapia. Bueno, para fin de este tema no vamos a ver toda la especificación, pero ocupacional, entre más esté conservada la inteligencia, podemos llegar incluso a aspectos psicodinámicos, ¿de acuerdo? Y esto puede intensificar la mejoría clínica de los pacientes. Vamos a ver que, puesto que los tratamientos farmacológicos se utilizan para tratar los supuestos desequilibrios bioquímicos, pues el resto de las intervenciones tendrían que estar tratando los aspectos no biológicos. Tenemos 2 grandes familias de medicamentos, ¿de acuerdo? Y vamos a tener los de primera generación o los típicos,
que el más ocupado hoy en día todavía de manera ambulatoria es el haloperidol, ¿de acuerdo? Tenemos risperidona y tenemos los de segunda línea que, como bien decíamos al inicio de la presentación, pues van a tener un peso importante de mover serotonina. Y bueno, las ventajas y desventajas es, los primeros tienen efectos secundarios que tienen que ver sobre todo con la actividad motora, y los segundos, por esta acción sobre serotonina y entre otras, no tienen ya esta consecuencias, o efectos secundarios sobre el movimiento, pero van a tener muchos efectos secundarios en relación a glucosa, de acuerdo a aspectos metabólicos, y que justamente la importancia que la familia entienda que el paciente necesita tener cuidado sobre su alimentación, mantener una vida con ejercicio, etcétera, pues va a ser muy importante. Alrededor del 70% de los pacientes tratados con cualquier fármaco antipsicótico obtienen una reversión de la fase psicótica. Eso es muy importante. Son medicamentos eficaces. Estaremos viendo la respuesta que generalmente que es buena, la que se tiene, el 70% responde, al menos de la fase psicótica. Los síntomas negativos a veces son los que se quedan ahí, ¿no? El no poder hablar sobre lo que se siente, no hay placer, etcétera. Y vamos a ver que mantener los tratamientos reduce la tasa de recaída, los mantiene estables y en remisión. Y sin embargo, tenemos que considerar que estos medicamentos son caros para la mayoría de la población en este país. Entonces, pues hacer otra vez conciencia de los familiares de mantener el tratamiento, pero siempre verlos desde esta visión humana y saber si realmente podrán mantener el tratamiento. Tenemos efectos secundarios, como decíamos, importantes, y a veces tenemos que ocupar medicamentos para, sobre todo los de la primera generación, que nos ayuden a remitir estos efectos secundarios que van sobre el movimiento. Cuando hospitalizar a un paciente, pues tendríamos que revisar si, a pesar de estar cumpliendo el tratamiento farmacológico, pues no podemos asegurar que tome el medicamento, ya sea porque la red de apoyo esté fallando o porque la agitación o los síntomas psicóticos le impidan. Muchos de nuestros pacientes con trastornos psicóticos van a estar en frecuentes recaídas, ¿de acuerdo? Tendríamos que valorar si son pacientes que meriten estar internados por estas condiciones, pero lo más importante, o las perspectivas que hoy se tiene desde la psiquiatría incluyente y que va hacia allá la modificación a la ley de salud mental, es que ya no se tengan a los pacientes solamente en las áreas confinadas por los pacientes psiquiátricos, sino que podamos reintegrarlos a una vida. Si bien en la mayoría de ellos no lograremos tener la funcionalidad que tenían previo al primer episodio, sí estaremos haciendo un énfasis o estaremos insistiendo en que logremos, en medida de lo posible, poder darles una preparación lo más que se pueda en la vida educativa o profesional, pero si no, en un sustento que puedan mantener para ellos mismos, para ellas mismas, y esto ayudará mucho en la red de apoyo. Desafortunadamente, muchos de nuestros pacientes con esquizofrenia que no tienen redes adecuadas de apoyo terminan en situación de calle, y pues es un problema de salud importante porque se les agrega en muchos de ellos el consumo o abuso de sustancias. Y bueno, pues muchas gracias por estar pendientes de esta presentación. Les recuerdo, si bien seguramente será un grupo de pacientes que ustedes no vean con tanta frecuencia si no se dedican a la psiquiatría, sí es importante recordar la importancia de tener un diagnóstico oportuno, un diagnóstico sindromático presuntivo, iniciar tratamiento en medida de lo posible y no esperar a que sea el especialista el que le inicie. Pues muchas gracias, nos estamos aquí escuchando para el último tema de este bloque. Hasta luego.